Bienvenidos, somos de la Universidad César Vallejo, del curso Cátedra Vallejo, liderado por el magíster Willy Escolástico Vallejos Vázquez. Pertenecemos al grupo número 3, que está conformado por Feijóo Olaya Brigitte, Fuentes Guamán Leonidas, García Correa Olguita, Guerrero Reyes Giancarlos, Inga Ramos Brian, Medina Martínez Jorge, Mena Morales Michelle, Mendoza Gutiérrez de Nilson, Mogollón Guzmán Edwin y Morales Godoy Víctor. A continuación hablaremos de uno de los máximos exponentes de la literatura peruana, cuyo trabajo ha sido estudiado y reconocido en el mundo entero. Me refiero a César Abraham Vallejo Mendoza. En este documental les hablaremos del Grupo Norte, grupo en el cual nuestro gran poeta fue integrante y se desarrolló intelectualmente de la mano de reconocidos artistas, escritores, políticos, filósofos e intelectuales de nuestro Perú. Acompáñenos a conocer un poco más del Grupo Norte. Allá por la serranía del departamento La Libertad, en la provincia donde está ubicado los baños termales de Cachicadán, de los Santos Mendoza dio a luz a su último hijo, el 16º día de marzo en 1892, al cual le pusieron Abraham Vallejo, siendo su padre Francisco Vallejo, ambos padres provenientes de familia religiosa, inculcando lo mismo a su pequeño. Desde su niñez, el santiaguino fue muy apegado a su hermano Miguel. Jugaban a las escondidas y se divertían juntos a su manera. El poeta fue un ser humano muy responsable en todos los sentidos de la palabra. A pesar de que carecía de mucho valor monetario, eso no fue impedimento para él ni para su familia. Vallejo estudió la primaria en su lugar de origen, Santiago de Chuco, La Libertad. De una forma muy humilde, Vallejo terminó su educación secundaria en el centro educativo ubicado en la provincia de Huamachuco, la institución educativa San Nicolás. En 1910, César Vallejo se matricula en la Gran Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Letras, en la cual por motivos económicos Vallejo se retiró de la universidad. Pero en el cabo de 1911, Vallejo arriba a Lima para retomar sus estudios en la Facultad de Medicina en la Universidad Mayor de San Marcos, la cual desiste de los estudios por motivos económicos y por una decepción en la carrera en que eligió. Pero tiempo después, nuestro poeta, perseverante, decidió regresar a la carrera de letras, obteniendo la graduación en letras en el año 1915, presentándose con la famosa tesis El romanticismo en la lírica castellana. Seguramente nos causa intriga saber cómo es que el Cholo Universal ingresa al Grupo Norte. Pues bien, luego de haber obtenido su título universitario con una renombrada tesis, también es importante mencionar que un año después se registra su ingreso como integrante a la Bohemia de Trujillo, llamado después Grupo Norte, igual que el periódico en el que comenzaron a editar. Nuestro santiaguino no se conformaba solo con el aprendizaje que recibió en la universidad, por el contrario, él quería plasmar todos sus conocimientos y ser partícipe de algún movimiento que se involucrara con la realidad, que hiciera algo por exponer los diferentes hechos sucedidos en esta época. Por eso, este grupo tuvo un enorme efecto de crecimiento en la población, de la política y de la cultura a nivel nacional, local e internacional. En resumen, la unión de Vallejo a este grupo fue de suma importancia porque pudo enriquecer su información a través de las conversaciones y apreciaciones con respecto a otros escritores y filósofos de la época. Ahora bien, vamos a conocer a través del tiempo un grupo de intelectuales, más conocidos como Bohemias de Trujillo o Grupo Norte. En 1915, en la ciudad de Trujillo, surgió un grupo de intelectuales, Bohemia Trujillana. En 1917, César Vallejo hizo decisiva decisión de ser parte del Grupo Norte.
En 1923 dio inicio, por la ubicación y los comentarios sociales, a los hoy en día muy conocidos Grupo Norte. En 1928 crecieron las producciones literarias en el Diario de Trujillo. Y en 1930, a mediados de este año, inesperadamente se dio por concluido este grupo de intelectuales. Grupo Norte, o también conocido como Bohemia de Trujillo, adoptó este nombre por designar un estilo de vida desordenado y alternativo que privilegiaba el arte y la cultura por encima del convencionalismo social, teniendo así como fundador al señor Antenor Orrego, que fue uno de los filósofos, periodistas y políticos más reconocidos en el país. Dio inicio a este grupo en los años de 1915. Este grupo de intelectuales llegaron con la idea de mejorar la problemática socioeconómica originada en el país, teniendo así las primeras publicaciones como revistas, diarios y periódicos. El más reconocido fue nombrado como El Norte, ayudando a una gran parte de la localidad al fomentar la lectura. El señor César Vallejo, conocido como El Bate, en su época tuvo un vínculo con este grupo desde los años 1917, siendo reconocido años más tarde como uno de los mejores poetas del país. A continuación hablaremos sobre los integrantes del Grupo Norte. Empezaremos por el gran poeta y filósofo Antenor Orrego. Antenor Orrego Espinosa fue un hombre nacido en Montán, Santa Cruz, Cajamarca, en el quinto mes de 1892. Fue un reconocido filósofo, ensayista, periodista, político y pensador. Fundó el diario El Norte conjuntamente con Alcides Espelucín en 1923. Falleció en 1960, un 17 de julio, en la capital del Perú. Juan Espejo Astorrizaga. En 1985 nace en la capital del Perú un 8 de julio. Se desempeñó como poeta, educador, periodista y narrador. Realizó publicaciones en 1956 y 1959. El poeta limeño encontró el final de sus días el 29 de octubre de 1965 en su ciudad natal. Ciro Alegría. En Quilca, muy cerca a Huamanchuco, un 4 de noviembre de 1909, nació uno de los escritores más reconocidos del Perú, el gran Ciro Alegría. En 1927, ya en su fase final del Grupo Norte, el joven Ciro Alegría ingresó a formar parte de este. Publicó en los años 1935, 39 y 1941. El poeta peruano dejó de existir a los 57 años, un 13 de febrero de 1967, en la ciudad de Chaclacayo a causa de un infarto. Macedonio de la Torre. En enero de 1893, en Usquil, Otusco, nació el gran pintor peruano Macedonio de la Torre. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo en 1912 y después en la Universidad Nacional de San Marcos en 1913 y 1914. Entre sus obras están Autorretrato, Campiña y Pesca Nocturna. El pintor peruano falleció en mayo en la ciudad de Lima en 1981. Víctor Aya de la Torre, político y líder histórico del APRA, nacido el 22 de febrero de 1895 en La Libertad, hijo de don Edmundo Aya y doña Zoila de la Torre. Se estudió en la Universidad de Trujillo en la Facultad de Letras, bajo la dirección de José Garrido y Antenor Orrego, integrante de la llamada Bohemia Trujillana. Se le conoció como el príncipe de la desventura. Siguió sus estudios en la Universidad Mayor de San Marcos, donde llevó a cabo sus estudios de Derecho. Falleció un 2 de agosto de 1979 en la capital de Lima. José Garrido Espinosa, nacido en Huancabamba un 11 de marzo de 1888, hijo de don Daniel Garrido y doña Gerarda Espinosa. Se instruyó en Letras y Derecho en la Universidad de Trujillo. Cuando terminó su carrera, se decidió a ser periodista. Entre 1915 y 1917 integró el Grupo Norte. Concentró a lo mejor de la inteligencia pobladora, a quienes recibió afectuosamente en su hogar. Junto a Orrego se convirtió en el animador de las inquietudes literarias del grupo. Fue un amigo de Vallejo, quien le dedica su verso Bajo los Álamos en 1919.
Alcides Espelucín, nacido en 1895 en la finca San Felipe, en Ascope. Estudió letras y sabiduría en la Universidad de Trujillo. Realizó un breve viaje a Nueva York y Alabama en 1918. Al volver a Perú se unió con Antenor Orrego al mando del periódico Norte de Trujillo, donde nombraron a Bohemia Trujillana en 1923. En tal anuncio contribuyeron importantes personajes de la intelectualidad del norte del país. En 1952 se integró al Instituto Técnico de Bahía Blanca. Asumió la dirección de vicerrector. En 1976 falleció en Argentina. El grupo en su tiempo llegó a resaltar de una forma interesante, muy culta, e integró a gran parte de artistas como filósofos, literatos, políticos, y que dio como inicio de toda actividad en 1915, conocidos como la Bohemia Trujillana, dando como prioridad el mejoramiento del país. Sus asesores que lo formaban destacan en el campo de literatura, poesía, política, y que dio como fin en mediados de 1930, siendo así uno de los principales propósitos que se planteó desde un comienzo y se logra realizar en su tiempo. Este grupo de intelectuales inició con preocupaciones en la sociedad por sus ideologías que tenía el pueblo al manifestar sus inconvenientes, ya que en esos tiempos habían conflictos mundiales. Dieron iniciativa de ideologías de cada integrante. Comenzaron a crear partidos políticos, llevaban reuniones con el director de la universidad, debido a que en su época era muy conocido como el señor Paraninfo, en el centro de estudios que controlaba el señor Orrego, en la librería Cultura Popular, en la cual tenían escritos del siglo del milenio, con el interés de anhelar un momento único para la sociedad y preocupar el crecimiento personal, artístico y social en Trujillo. En la época de Vallejo se vivían muchos problemas socioeconómicos que eran muy difíciles de refutar, expuesto que tienen ideologías muy extremas al tomar decisiones junto con pensamientos de hacer daño y no de creer en unión con todos los del pueblo alrededor. Apreciación. La Bohemia Trujillana ocasionó un gran impacto entre las personas, manifestado desde los periódicos. Fue considerado un movimiento fundamental, generacional, literario y artístico desde los inicios del siglo XX. Nuestro querido Vallejo, destacado por contar con esa gran capacidad de talento, donde su participación en el grupo desarrolló un progreso muy importante en su vida y en sus pensamientos literarios, forjándose en más de un ámbito. El Grupo Norte no solo se encontraba basado en un grupo lleno de intelectuales, se debe osar a decir que fue un eje del cambio social que ayudó a expandir talentos de cada uno de los integrantes, haciéndoles más reconocidos y apoyados por la población peruana. Generación del centenario, Grupo Norte, 100 años después. Se rindió homenaje por parte del Centro Cultural Inca Garcilaso a la Bohemia Trujillana, o también conocido como Grupo Norte, siendo este difusor de la literatura peruana y reconocido como un grupo importante por sus hechos. 100 años después de que Juan Parra diera a conocer frente a todo Lima al Grupo Norte, el Centro Cultural hizo presente una gran colección fotográfica, tanto como ejemplares pertenecientes al grupo literario de mediados del siglo XX, el grupo más representativo de nuestro Perú. Los ambientes del Centro Cultural hicieron sus honores vistiéndose de gala al recibir 47 fotografías, así como libros seleccionados de primera edición, contemplando así que la exhibición narra desde el periodo incomprendido de la aparición de la revista Iris en 1914 y la publicación del periódico Norte en 1923, etapa mejor conocida de las acciones del Grupo Norte, así como su participación en actividades políticas. Bajo la selección de dos investigadores, Carlos Fernández y Valentino Iannuzzi, se da a notar la exhibición de distintas interrogantes. La finalidad de ello es plantear la motivación hacia nuevas investigaciones, debido a que se mostraban ejemplares y otras piezas que revelaban aspectos pocos conocidos de la Bohemia Trujillana. Realizar este documental ha sido una gran aventura, pero al mismo tiempo un gran aprendizaje que nos ha servido para poder desarrollar pensamientos y opiniones con respecto a nuestro entorno, además de cultivar nuevos valores, tal como lo hicieron en el Grupo Norte. Gracias.